Bueno, vamos a... les quise dejar esto que está... debe ser una de las cualidades del médico. Nosotros no solamente tenemos que enseñarle a ustedes cuestiones técnicas, sino también ciertas formas, ¿verdad? Y una de ellas, ciertos valores, y uno de ellos es la puntualidad. La peor mala educación que existe es, o el peor gesto de educación que existe es hacerle perder tiempo a otra persona. Y eso es llegar tarde, ¿verdad? Mentira, eso de que los médicos, el que llega tarde es porque tiene muchos pacientes, ¿verdad? Eh, Uno siempre tiene que ser puntual. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hablar hoy de hernias. Ustedes los otros temas puede ser que den en traumatología o, por ejemplo, hipertensión portal puede ser que den en clínica médica, pero hernias van a dar en cirugía y si no saben hernias, se van a aplazar en cirugía, ¿sí? Un poquito de resumen, pero me parece que es interesante. Yo sé que algunos van a decir que no importa a mí quién fue este Hipócrates, ¿verdad? Pero es importante que como médicos sepamos ciertas cosas, y sobre todo la progresión histórica. Eh, Hipócrates, nosotros cuando nos recibimos, hacemos un juramento hipocrático, ¿verdad? Entonces es importante saber quién fue este señor, si fue un papa o si fue un guerrero o cuál no lo que fue, ¿verdad? Era un griego que estaba en una isla que se llamaba Kos, en Grecia, ¿sí? Eh, Él, imagínense, 500 años antes de Cristo, vivía en una isla y empezó a perfeccionar ciertas cosas de la medicina. Se le considera el padre de la medicina, y básicamente lo que hizo fue el iatron, por acá está iatreum, ¿verdad? Que es la casa del médico, ¿verdad? Es un lugar donde se juntaban las personas que querían aprender medicina y en esa época el que quería aprender medicina iba y estaba al lado de otro médico durante años y años. Entonces, y él ya hablaba, imagínense, 70 libros hizo y habló de las hernias. Él ya hablaba de las hernias 500 años antes de Cristo y decía que era una ruptura de la parte inferior del vientre, ¿sí? Y habían recomendado que cuando la hernia está trancada, había que abrir el vientre y liberar el intestino obstruido. 500 años antes de Cristo no había anestesia. No había anestesia. Se cortaba, no había guantes. El guante fue el resultado de un invento de amor, ¿sí? Y en esa época lo que se hacía era quemar cal y con la cal caliente se cicatrizaban los tejidos. Después vino Celso, Aurelius Cornelius Celso también fue griego. Y imagínense ustedes que en esa época no había internet, no había imprenta, no había tinta. O sea, había que fabricar toda una serie de cosas y también sería interesante que algún día discutamos el juramento hipocrático, ¿verdad? El tema de a quién cobrar, a quién no cobrar, cómo cobrar, eso ya le dije, no le enseñé, ¿verdad? Bueno, Celso, aparte de crear su tétrada de Celsus, ¿verdad? Ya dijo que había dos tipos de hernia, la del ombligo y la del escroto, del testículo, ¿verdad? Y él decía que se rompía algo, ¿sí? Y pasaba el intestino al testículo. Y describe la intervención como una incisión en el escroto, había que cortar el testículo, o sea, sí, el escroto, la piel del testículo, y introducir la hernia a cavidad. Sí, dejando la herida abierta después de la cauterización de la zona, como le dije, con cal. Ya conocía los vendajes, ya conocía los bragueros que hasta ahora se siguen usando y pedía que se comprimiera las heridas y las hernias con tablas de madera o tablilla de madera, ¿sí? Y creaban sus propios instrumentos. Ellos creaban sus propios instrumentos, ¿sí? Después muere Hipócrates y cuando se decía que una verdad era hipocrática,
Se decía que, o sea, dijo Hipócrates y punto, no se discute, no se discute, ¿sí? Vino Galeno, a nosotros nos dicen los galenos, eran en honor a este señor, ¿sí? De Pérgamo, él era de esa ciudad. Era médico de gladiadores en Roma, este ya pasó de Grecia a Roma, y el más grande de los médicos después de Hipócrates, y se aferró más que nada a una medicina teórica, ¿sí? Y nunca disecó los seres humanos, pero sí cerdos y monos, y él ya hablaba de que el peritoneo era el que se rompía, la aponeurosis se rompía, y eso generaba las hernias, ya se sabía que era la hernia, ¿sí? Acá tenemos una disección de un cadáver, como ustedes van a ver, perdón, de un ser humano vivo, no un cadáver. Y van a ver lo interesante, estas personas son aristócratas, son gente entrenada, son gente culta. Acá ustedes ven el clérigo, la iglesia, y acá están discutiendo, obviamente sin guante, y le están mostrando cómo se hace una disección, ¿verdad? Acá está el cuchillo con el cual se hizo. O sea, era en una mesa y así nomás, no hay tutía. A veces se le daba mucho alcohol para que tolere el dolor, y reitero, sin anestesia, ¿verdad? En la antigua Roma, la medicina quedó como que lo más importante era el soldado, ¿sí? Porque había que conquistar terreno, había que conquistar muchos territorios. Después estaba el sacerdote, después estaba el jurisconsulto, que sería el abogado, después estaba el mercader, quinto el médico, y por último, a nivel de los más humildes trabajadores, estaba el cirujano, ¿sí? Más o menos como estamos ahora. Después vino el periodo bizantino, ¿verdad? Que es la Edad Media, ¿sí? Y uno de los tratados más importantes era de un médico bizantino, Aebius de Amida, ¿sí? Que hablaba de la estrangulación herniaria, ya sabía que había estrangulación herniaria, y él hablaba de la taxis. Taxis significa reintroducir la hernia a cavidad. La hernia está afuera y hay que meter dentro de cavidad, ¿sí? También hizo un tratado que se llamaba el Tetrabiblón, donde hablaba de las cirugías, de la cirugía de hernia y los órganos sexuales. Y también de lo que era la quelotomía, abrir la hernia y castrar para cerrar definitivamente el orificio, ¿verdad? Este era el faro de Alejandría, ¿verdad? Alejandro Magno, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y acá tenemos una disección ya un poquito más reciente, y no como la anterior. Y ustedes van a ver acá que para empezar la cama o la mesa tiene cierta angulación para favorecer que la hernia se reintroduzca. Esto nosotros hoy en día usamos esta posición para que la hernia sea más fácil de operar, ¿verdad? O a la inversa cuando es vesícula o mama o tiroides, ¿sí? Mover la cama. Como ustedes ven, hay menos personas que está operando, y también se hacía esto que está haciendo este señor. Hipócrates decía de que nosotros estamos formados por 4 líquidos o 4 humores, que era la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, de acuerdo a qué líquido, a qué humor está más preponderante, nosotros estamos de buen o mal carácter. De ahí viene el término buen o mal humor, ¿sí? Después viene el periodo medieval, donde están los cirujanos barberos. Les voy a contar esto porque van a escuchar por ahí que nosotros venimos simplemente de peluquero, ¿verdad? Tiene la caída del Imperio Romano, ¿sí? Roma se divide en dos, ¿verdad? Cae Constantinopla un 29 de mayo y entra la Edad Sombría, la edad donde estamos en la Universidad Católica, pero hay que decir, la Iglesia prohibió la disección de cuerpos, la Iglesia prohibió ciertos tratamientos. O sea, tu cuerpo es un templo y nadie tiene que invadir ese templo, entonces prácticamente no se avanzó en nada en medicina y mucho menos en cirugía, ¿verdad? Acá tenemos una foto de Enrique VIII, donde él está nombrando la orden de los
cirujanos barberos. Le voy a contar despacito qué es lo que había, qué es lo que pasaba. Eh, Había muchos ejércitos, ¿verdad? O sea, muchos hombres en un solo lugar y necesitaban de estas personas que eran barberos, eran peluqueros, ¿verdad? Y ellos se encargaban de cortarle el pelo a 3.000, 4.000, 5.000 soldados. Sí, imagínense el trabajo que tenían. Y eran bastante hábiles con la navaja. Entonces también le rasuraban la cara, también le rasuraban el cuerpo y a veces también le rasuraban la región inguinal. Y ellos veían que ciertas hernias, claro, estos no son médicos, eran peluqueros, eran barberos, ¿sí? Pero ellos se empezaron a hablar entre sí, decir que cuando hay, por ejemplo, un absceso, cuando está caliente, con un cortecito sale el pus, ellos no sabían lo que era el pus, pero sabían que tenía que salir, y empezaron a tratar ciertas dolencias, hemorroides, hernias, abscesos, tumores que estaban por fuera, y acá Enrique VIII les da el honor de llamarle la orden de los barberos. Entonces se dice los cirujanos barberos. Enrique VIII era un rey bastante, hoy en día muy polémico, ¿verdad? Fue muy querido en su época, fue un rey muy bondadoso, era un enorme pelirrojo, y se separó como 8 veces, se divorció como 8 veces. Él quería pedir eh, que se le anule el matrimonio con su esposa. Primero se casó, fue el primero que se le jodió por Photoshop. Le mandó el cuadro de una alemana para casarse. Él dijo, es muy linda. Pues llegó la alemana y me parece que no era tan linda. Entonces él pidió que se anule el casamiento. La iglesia le dijo sí. Después la siguiente vez le dijo sí. Allá por la cuarta, quinta vez, la iglesia le dijo, che, pide, no puedes estar anulando tu matrimonio cada 15 días. Entonces él dijo, pues yo no quiero estar casado con esta. Y su, su mano derecha y demás le dijeron, pues solamente el Papa puede anular un matrimonio. Entonces él se autonombra Papa, ¿sí? Crea una iglesia que es la iglesia anglicana, ¿verdad? Cuyo representante máximo, cuyo Papa es el rey de Inglaterra, ¿sí? Bueno, vamos un poquitito más rápido, viene el Renacimiento, ¿sí? Donde hay una explosión de conocimiento, de arte, de economía, de todo, ¿verdad? Se descubre América, se dieron cuenta que la Tierra era redonda, aunque la gente no cree ahora mismo. Da Vinci hizo su- sus, sus geniales inventos, Miguel Ángel, Lutero cuestionó la iglesia, Rafael pintó hermosos cuadros, y también en medicina vino este señor, ¿sí? Andrea Bersani, que hizo un libro que se llamaba Humani Corporis Fabrica, 1543. Antes con los estudiantes discutíamos todo esto, ¿verdad? El Renacimiento, qué hizo Miguel Ángel, qué hizo Da Vinci, y veíamos su obra, pues no puede ser porque solamente creamos que Da Vinci creó un código y una película y ya está, ¿verdad? Como medio, como ser humano. En fin, este señor, les traigo esto para mostrarles, ¿sí? Esta imagen. Versalio, que era este señor, agarró a los mejores eh, disectores, las personas que disecaban cadáveres. Él disecaba con ellos, mostraba a la gente que dibujaba. Esto es un dibujo, parece una foto, pero es un dibujo. Obviamente cada dibujante le pagaba un poco de plata, ¿verdad? Entonces, y tuvo cuidado en el fondo, porque él podía dibujar solamente en la pieza, ¿no? Dibujaba a él mismo con la pieza, con los músculos, ciertos detalles en el fondo. Y también, no es que se hacían, ahora pues están acostumbrados a la tablet, ¿verdad? Pero en esa época no existía, o sea, para imprimir una hoja tendría que traer yo hoja de nivel, de resistencia, eso costaba dinero. Y él se encargó de traer los mejores materiales para hacer el mejor libro de medicina, ¿verdad? Y esta era la tapa. Y si ustedes comparan este dibujo con el dibujo anterior, donde estaban
los de alta clase social disecando. Acá ustedes ven un ser humano que está siendo disecado, ¿sí? Acá él está enseñando, esta persona que está acá está enseñando, y la gente está escuchando de todas partes. Es una especie de abrir los conocimientos para los ricos y también para los pobres y para los eh, no, de menor caudal económico, ¿eh? Acá tenemos imágenes de los bragueros que antes se usaban, ¿sí? Hasta ahora se sigue usando, hasta ahora se indica. Y acá tenemos una de las primeras cirugías de hernia ya después del Renacimiento, donde acá le está atajando al paciente, acá también la ataja, y acá está generando la herniatomía, la disección de la hernia. Y acuérdense que cada médico generaba sus instrumentos, ¿sí? O sea, necesitaba una tijera medio larga o curva o lo que sea. Bueno, uno tenía que fabricar, ¿verdad? Famosa la historia, no sé si escucharon alguna vez de una cirugía que tuvo el 300% de mortalidad, porque cuando eso había que hacer rápido, ¿verdad? Entonces el cirujano le operó a un paciente de una amputación que tenía que hacer rapidísimo, muere el paciente, sin querer le cortó al ayudante, muere él y muere también el cirujano porque sufrió un corte y estaba séptico el paciente, ¿verdad? Y vamos a las hernias, ¿sí? Esto es una hernia, ¿sí? Deriva obviamente del griego hernios y significa brote, tumor, protuberancia, ¿verdad? Es la protrusión de un órgano a través de su intergumento y puede producirse en varias partes. Puede producirse en el cerebro, o sea, el cerebro se hernia a través de su cápsula. El, los músculos se pueden herniar, el pulmón se puede herniar, ¿sí? La médula se puede herniar, no es solamente a nivel inguinal, o sea, a nivel abdominal. Esta es una definición un poco más larga que a mí me gusta, que es un estado patológico, o sea, no es normal que yo tenga una hernia, ¿sí? No es normal que una persona tenga hernia. Eh, en el que algunos órganos de la cavidad abdominal pueden salir fuera de la cavidad a través de algunos de sus orificios naturales. Este concepto tienen que tenerla bien clara, ¿verdad? Orificios naturales que hay en la pared. Ustedes tienen que concebir que el abdomen, a pesar de ser redondeado, es como una caja, ¿sí? Una caja, un cubo. Y acá tenemos, por decirle, acá está el ombligo, acá está la pared anterior, tiene una pared superior, tiene paredes laterales, tiene una pared posterior y tiene una pared inferior, ¿sí? Y existen ciertos agujeros que comunican con otras cavidades, por ejemplo, el hiato esofágico, ¿verdad? Entonces puede herniarse hacia arriba, puede herniarse hacia adelante, puede herniarse hacia abajo, puede herniarse hacia los costados y puede herniarse hacia atrás. Pero deben utilizar situaciones o orificios naturales, zonas débiles por naturaleza. Vamos a ver enseguida cuáles son, ¿verdad? Conservándose la integridad del peritoneo y la piel que para alojar las vísceras se distiende en forma de saco. O sea, acá tenemos la piel, no sé si ven acá, debajo está la grasa de cualquier tejido y después está el peritoneo que se distiende y genera un saco, una bolsa de peritoneo. Y dentro de eso están las vísceras, dentro está cualquier víscera. Esta es la definición que está en su libro, ¿verdad? La protrusión o salida, parcial o total, temporal o definitiva de vísceras revestidas de saco contenido en la cavidad abdominopelviana a través de una debilidad de la pared o perineal congénitamente preconstituida. O sea, el paciente nace con una debilidad, no nace con una hernia, nacemos todos con una debilidad. Y hay una definición que a mí me gusta mucho que dice que es el tributo, es el impuesto, es el pago que hacemos por andar en dos patas. Cuando nosotros éramos, no sé si decirle más animales o menos animales, ¿verdad? Y andábamos en cuatro patas, ¿sí? Todo el peso de las vísceras caía sobre toda la cavidad abdominal, sobre toda la pared. Al andar en dos patas, todo el peso de la cavidad abdominal va hacia la región inguinal, ¿sí? Entonces, evidentemente, es el pago que hacemos por andar en dos patas, la hernia, ¿eh?
9 de cada 10 hernias se producen a través de la pared anterior, 9 de cada 10 hernias salen por la ingle, y 9 de estas que salen por la hernia son intrainguinales. Vamos a ver enseguida qué significa intrainguinal o extrainguinal. ¿Cómo se clasifica la hernia? Hay miles de clasificaciones, miles. Todo clasificar según su localización, según contenido, según su condición o estado y según su etiología. Según su localización, y bueno, es una hernia inguinal o epigástrica, o inguinal o femoral o crural o lo que sea, obturatriz, diafragmática, según dónde está. Según su contenido, y generalmente puede estar el intestino delgado, puede estar el intestino grueso, puede estar el epiplón, el apéndice, la vejiga, las trompas. Clásicamente, cualquier órgano puede estar en las hernias, ¿sí? Quiero mostrarles una imagen. Me va a llegar enseguida. Voy a mostrar que cualquier órgano puede estar metido, ¿sí? Esto atiendan bien porque es pregunta de examen y deben saber. Según su condición, una hernia puede ser reductible o irreductible. Está la pared abdominal y la hernia sale, ¿sí? Si el contenido, si yo trato de meter esto dentro de la cavidad, esto es la cavidad, y no entra, digo directamente que la hernia es irreductible, ¿sí? Trato de meter con mi mano y no meto. Esas maniobras se llaman maniobras de taxis, así como dijimos al comienzo. Y si yo logro meter la hernia, digo que la hernia es reductible, ¿sí? Ahora, si yo metí esto y queda adentro, se dice que es reductible coercible, ¿sí? El contenido permanece dentro de la cavidad. Si yo meto y la hernia vuelve a salir espontáneamente, no es que el paciente tosió ni nada, sino que vuelve a salir, digo que es reductible e incoercible, ¿sí? Y esto me da 3 posibles situaciones clínicas, si alguien me puede ayudar. Si digo que tengo una hernia irreductible, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Tengo un paciente con una hernia irreductible, ¿qué tengo que hacer? Una cirugía puede ser. De urgencia, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? De urgencia, sí, muy bien, muy bien. Si digo que tengo una hernia irreductible, perdón, reductible y coercible, ¿qué hago? ¿Qué le digo al paciente? Tiene que poner presión para que me salga más. Se va a tener que operar, pero programado. Este a quirófano urgente. Este, perdón, coercible, ¿sí? Le digo que se vaya y por consultorio y que venga otro día para programar su cirugía. Y al que es reductible e incoercible, ¿qué le digo? Que se tiene que operar también. ¿De qué? Y de urgencia porque puede salir en cualquier momento. ¿Todos están de acuerdo? Profe, antes yo tengo una pregunta. ¿Por qué es de urgencia que sea irreductible? O sea, ¿qué es lo que le hace que sea urgente? Vamos a ver a continuación qué es el estrangulamiento, ¿sí? ¿Está bien? Dale, Ya me puedo adelantar si querés, ¿verdad? Si el contenido que está acá, un asa, vamos a suponer que es un asa delgada, ¿verdad? Acá empieza a generarse gas y se distiende esto, y acá tiene sí o sí un anillo que hace que la sangre en un principio entre por la presión arterial
Y la presión venosa, que es baja, no puede salir y se genera una vasocongestión. Como eso empieza a aumentar la presión dentro de la víscera, después la sangre no llega, y después progresa a un infarto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, les quiero mostrar una foto, a ver, a los delegados si pueden alzar en el grupo. Ahí les llegué, ¿les llegó? Belén Chamorro, Gabriela Miranda, Cantero, Evelyn y Pauli. ¿Les llegó? ¿Sí o no? Ya nos llegó la foto, profesor. Bueno, eso es intestino necrosado. Eso es intestino necrosado. En este caso fue un infarto de mesenterio, pero quiero que vean ahí arriba mismo, hay todavía zonas con vida y después hay zonas ya muertas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y acá les quiero mostrar. Profe, yo tengo otra pregunta. Hay gente que está con su hernia así día a día normal. Eso que no tiene ningún peligro. Ahí estás haciendo una cacofonía. Porque ya al comienzo les dije que el tener una hernia no es algo normal. ¿Sí? Esos pacientes se adaptan a su hernia, ¿verdad? Y limitan su vida por su hernia. ¿Está bien? Sí, pero ¿en qué calificación entonces entraría ese tipo de hernia? Esas son hernias reductibles, coercibles. Mi pregunta fue, o sea, ya respondí la pregunta de por qué es urgente una irreductible, ¿verdad? La hernia es irreductible, el tejido es el que se estrangula, ¿sí? Si es coercible, le tengo que decir que se vaya por consultorio. Y si es incoercible, ¿qué pasa? ¿Quién me puede decir de mis 4 alumnos? Los 4 no tengo. Y cuando reaparece se tenga que operar, no sé. ¿De qué? Y para que no le pase lo mismo no, No. no sé. Eso es un error muy frecuente que ocurre a los médicos generales, ¿verdad? Si la hernia sale y yo meto con la mano y vuelve a salir, ¿la hernia es el problema o no? No. Existe algo que está empujando a la hernia, ¿verdad? Un aumento de la presión intraabdominal. Por ahí es tosedor, por ahí el paciente es prostático, o por ahí tengo un proceso intraabdominal que está generando aumento de la presión. Por ejemplo, una peritonitis. Entonces yo, creyendo que la hernia es el problema, meto la hernia, soy un genio, andate a tu casa, o peor, le opero de la hernia y me estoy tragando una peritonitis. ¿Entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ahora, si la hernia, si el contenido no puede ser devuelto o reintegrado a la cavidad, se produce un encarceramiento o atascamiento, encarcerar, está encarcelado, ¿sí? Y si eso progresa, va a algo que se llama estrangulación. El contenido de la hernia sufre, como dijimos, vamos a suponer que está una víscera, ¿sí? Acá llegan los vasos sanguíneos por el borde mesentérico. ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, este es el intestino que sale por un anillo, ¿sí? Acá hay peritoneo y el peritoneo le sigue. El peritoneo le cura, a eso se le llama saco. El asa entra y sale, entra y sale. En algún momento esta asa se distiende o entra más asa y se produce el atascamiento. Si eso progresa, la sangre entra pero no sale. Se produce congestión venosa. Después de congestión arterial, necrosis y muere este tejido. Y al morir el tejido, se perfora y sale
gérmenes a la cavidad, al peritoneo sacular, el saco. Y luego eso puede progresar hasta la cavidad abdominal. ¿Sí? Y la muerte del paciente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, Sí, jóvenes? profe. Sí, profe. ¿Cuál es la segunda foto? O sea, ¿qué significa la segunda foto que nos mandaste? ¿Tienen todos? ¿Todos tienen esa foto? Sí, profe. Bueno, esa es una tomografía donde ustedes ven a la izquierda, está la columna ahí abajo, ¿verdad? ¿Ven la columna? Sí, Después a nuestra derecha está un riñón normal. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, y está el vaso ahí normal. Al otro lado, el paciente desarrolló una hernia de Bogdalek, se llama, hernia de Bogdalek, para demostrarle que, por ejemplo, el riñón subió al tórax. Allá arriba yo tengo intestino delgado, subió al tórax, todo el intestino subió al tórax. Le voy a mandar más fotos, ya que están entusiasmaditos. En esta primera que les voy a mandar, la primera y segunda, ¿les llegó? Reenvíen al grupo y van a ver un lindo caso que operamos el año pasado. Profe, ¿y ahí la hernia en dónde estaría en ese caso? Diafragma, en el diafragma. ¿Y qué pasa con el pulmón? ¿Tiene dificultad Ahí respiratoria? está. Miren ustedes la tercera imagen. Yo le envié 3, ¿verdad? ¿Tienen todos? Estaba llegando el 3%. Honestamente, yo tengo 8 o 4 alumnos. Por ahí Rosita es la que no me está hablando, no. Me está ignorando. Todavía no llegó la tercera, profe. ¿Vos sos? Agustino. Agustina, la de siempre. Después está Catalina. Después nuestros dos varones, dignos representantes. Y el resto está en modo avión. ¿Ven la segunda imagen ahora? sí, profe. ¿Ven? Sí, sí. ¿Sí? Bien arriba en la imagen, agranden, esas son sus mamas. O sea, su intestino, como ustedes ven ahí atrás, eso que se ve con aire, y con contraste, el intestino delgado y el intestino grueso está a la altura de su mama, a la altura de su mama, acostada ella, ¿sí? O sea, está bien arriba. Y el corazón está desplazado hacia la derecha en este caso. Eso que ustedes ven como 4 pelotitas hacia adelante son los pulmones, ¿sí? Y en la última imagen, ¿ven? ¿Qué le envié? Sí, Esa pelota que se ve que está a nuestra derecha, la pelota grande que está pintada, es el corazón. Eso es el corazón. Lo que está detrás es el riñón. Y todo lo que está allá es intestino delgado e intestino grueso, todo metido en el tórax desplazando al corazón. Está una hernia de Bogdalek, ¿sí? Doctor, ¿y cómo llega a ese punto la paciente? O sea, ¿cómo no se da? La señora, les cuento, se llama Catalina. Tuvo 2 hijos. Pasó, ahora tiene 48 años. Es policía y ingresó a la policía, egresó a la policía, hace sus exámenes normales en la policía, exámenes médicos, y sin drama, sin drama. Ella, una vez un residente dijo, tiene una pielonefritis pulmonar. Nos reímos todos, ¿verdad? Pues de la estupidez que dijo. Después vio esta tomografía y dijo, ven que puede existir la pielonefritis pulmonar, porque esta señora si hace una pielonefritis va hacia el lado del pulmón. Y vivió normal, obviamente un riesgo de estrangulación terrible, ¿sí? Estamos, y si se perfora, se va a perforar a mediastino, va a ser una mediastinitis, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Sí. ¿y a qué grado, por ejemplo, esas arterias pueden extenderse? Porque, por ejemplo, la arteria renal cuando va al tórax, o sea, tan largo se hace, no se va a romper o algo. Sí, no. Genial, me parece genial tu pregunta, ¿verdad? El ser humano se adapta a temperaturas extremas
ya sea calor o frío. Ahí les mando la tomografía entera. Calor extremo, frío extremo, hambre extrema, carencia de agua extrema, sal extrema. Y el cuerpo se va adaptando, o sea, se va estirando, se va estirando, se va estirando. ¿Cómo se llama? Se va elongando, igual que ustedes si estiran el dedo, estiran la oreja, se va a ir elongando, ¿verdad? Se necesita mucho tiempo y a eso va la siguiente diapositiva que vamos a ver. Genial. Ustedes saben que todo prácticamente lo que decimos viene de Grecia, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben la palabra, le estiró la oreja, ¿verdad? ¿Suelen escuchar? ¿Sí o no? Sí, profe. Yo Sí, no. profe. Nunca, le estiró la oreja. Hay que estirarle la oreja. Así dicen. ¿Verdad? Sí. Bueno, hay Rosita que no está, hay que estirarle la oreja. Bueno, los griegos creían que la memoria estaba en el lóbulo de la oreja, en esa grasita ahí que está debajo de la oreja. Entonces, cuando uno te acordaba de algo, tenías que estirarte la oreja para que se mueva tu memoria. ¿Estamos? Es una forma elegante de decirle, che, acordate un poco lo que tienes que hacer. Bueno, vamos al término pérdida de domicilio. Pérdida de domicilio. ¿Cuándo uno pierde domicilio? Cuando ya no tiene más lugar en su casa, ¿verdad? Más o menos así. Uno ya no tiene lugar en su casa. Eso que dijo el doctor, ¿cómo era tu nombre, doctor? Que me preguntó si qué pasa con la elongación. Mohamed, profe. Hamad. Este intestino, ¿sí? Se fue metiendo de a poco dentro de las bolsas, ¿verdad? Se va metiendo dentro de las bolsas y esta pared abdominal, que antes era así, pero antes era así porque era panzón, como las vísceras se van todas dentro de la bolsa escrotal, esta es la bolsa escrotal, como las vísceras van todas acá, esta pared tiende a regresar, tiende a disminuir. Es más o menos lo que pasa con una embarazada, ¿verdad? La embarazada tiene una feroz panzota, tuvo el bebé y después de 3 meses, pared finita, ¿verdad? Pared lisa, generalmente, ¿verdad? Eso pasa porque ya no hay nada que le empuje. Acá las vísceras se fueron todo al saco y ya no hay nada que empuje esta pared y este abdomen se fue retrayendo. Y si yo trato de meter esto a fuerza, no hay más cavidad, no se puede más meter. O sea, puedo meter, pero voy a generar un síndrome compartimental, ¿sí? Que ya dieron ustedes. Entonces, esto no puedo meter y a esto se le llama una hernia, o después vamos a hablar de una eventración con pérdida de domicilio. Cuando las vísceras ya no tienen lugar dentro de la cavidad abdominal. Para que eso ocurra, se necesitan 2 situaciones. Volumen, o sea, tiene que ser una hernia grande, ¿sí? No puede ser una hernia chiquitita. Volumen y tiempo. Tiene que ser de larga data, ¿sí? Para hablar de pérdida de domicilio. ¿Cómo creen ustedes que podemos solucionar esto? Abrir y reacomodar. Hoy no tengo espacio. ¿Cómo voy a tener espacio? Mi problema es espacio. ¿Cómo tratar de meter toda la ropa dentro de una maleta y ya no entro? Me subo encima. Profe, antes de responder, ¿cómo no, por qué no se iría? ¿Ves que vos dijiste que depende de volumen y tiempo? ¿Sí? Eso significa que este señor, por ejemplo, iba a estar así mucho tiempo para que ocurra la pérdida de domicilio. ¿Sí? Pero ¿cómo está así mucho tiempo? Y ¿No no le sé. molesta? ¿Cómo? Que Sí, no le molesta, no le claro que le molesta. molesta, claro que le molesta, le re molesta luego. Y entonces, o sea, por qué no se atendió antes, por así decir? ¿Por qué no nos vacunamos? ¿Por qué no usamos tapabocas? ¿Por qué no usamos casco? Porque somos seres humanos y nuestra única esencia es la contradicción. Ustedes saben, hay gente que no se quiere vacunar y hay gente que dice, no, yo estoy bien con mi hernia. Decime, princesa, ¿cómo yo soluciono esto? ¿Cómo les parece que puedo solucionar?
No A sé. presión. Y ustedes que son siglo XXI, ¿verdad? Los pandemias. No, nadie de 180 alumnos, nadie sabe cómo solucionar esta hernia. Meter todo adentro y ponerle una malla. Y no. Bueno, pongo una malla de acero. Igual voy a tener una. Al meter todas estas vísceras, ¿verdad? Va a aumentar la presión intraabdominal y va a comprimir la vena cava inferior. La vena cava inferior tiene una presión de casi cero. O sea, un mosquito se sube sobre la vena cava y ya colapsa. Entonces no hay retorno venoso, la sangre no vuelve al corazón, no llega al corazón y entra en una falla aguda por pérdida de la precarga y el paciente se muere. Entonces esa no es una opción. O sea, sí, pero está penado por ley. Extirpar, ¿Se le disminuir puede el quitar un contenido. segmento? Sacar el intestino. ¿Cómo sacar una parte, profe? Un segmento. O sea, sacar un pedazo de intestino. Sí, profe. No hay negocio. ¿Alguna idea menos criminal? Decirle que siga viviendo así como ya estuvo lo ya viviendo. Genial, eso me encanta. Vete vos de tu problema, ¿qué me importa? ¿Algo menos egoísta? Me asusta, jóvenes, la abulia, la apatía que tienen en participar en la clase. Asumo que mi clase no es interesante, ¿verdad? Pero me asusta porque después ustedes son el futuro, ¿verdad? Y me asusta también cuando llegan internos y dicen, doctor, yo que me dé guardias cada 4 días, no puedo hacer una guardia por semana nomás. O gente que dice, yo me quiero retirar temprano. O sea, están en etapa de formación, en etapa de aprender. Es lo mismo que los jugadores de nuestra selección se les diga, bueno, hoy vamos a practicar la mañana y a la tarde, y ellos digan, no, esta tarde no quiero practicar. Bueno, es la técnica de Iván Goyi Moreno. Era un argentino de 1930, capísimo. Él, para solucionar esto, lo que hacía era clavar una aguja acá y empezar a hacer aire estéril. Ponía 3 frascos con aire, ¿sí? Aire que estaba estéril, ¿verdad? Y pasaba de un frasco a otro. De acá él pasaba 500 cc de agua, entonces él asumía que 500 cc de aire se desplazaba acá, ¿verdad? Por Arquímedes, y de acá a acá 500 cc de aire estéril nuevamente, y eso iba a cavidad, y todos los días insuflaba la panza, el abdomen, para que lentamente esto tenga su lugar, ¿verdad? Entonces a eso él le llamó neumoperitoneo progresivo, y hasta hoy en día se usa una técnica muy innovadora. Básicamente consiste en embarazarle al paciente, ¿verdad? Doctor, pero al insuflar no tenés complicaciones. O sea, después no puede tener. Muy pocas complicaciones. Eh, pueden ver las descripciones ahí en la revista Paraguaya de Cirugía. Lo hacemos nosotros, ¿verdad? Bastante interesante. Y también se le pone Botox a los músculos para que cedan un poco. En cuanto Profe, perdón, discúlpeme, ¿cuántos días o por cuánto tiempo se hace esa técnica? Bueno, antes se hacían durante 4 a 6 semanas. Y básicamente lo que hacía Iván Goyi Moreno era más o menos ojímetro, ¿verdad? Le metía aire hasta que le dolía. Después se trataron de calcular volúmenes y después se volvió otra vez a lo de Goyi Moreno, que es hasta que le duela. O sea, le meto aire hasta que el paciente te dice ay, y se va adaptando a eso. Hoy en día se le pone Botox a los músculos 4 a 6 semanas antes del neumoperitoneo. Ahí se le empieza a insuflar al paciente, ¿sí? Se le empieza a llenar de aire y los músculos ceden mucho más. O sea, le voy a dibujar, voy a hacer una imagen.
esto es visto desde arriba, ¿verdad? Este es el defecto, acá están las vísceras, por decirle. Entonces yo meto un catéter acá y empiezo a insuflar, le pongo Botox a este músculo, de tal manera que pueda distenderse más, pueda elongarse más y pueda dar solución o puede dar cabida a esta víscera que estaba afuera, ¿verdad? Eso se produce cuando la relación en un índice japonés, se llama índice de Tanaka, es cuando la relación entre el saco, o sea, el contenido del saco y la cavidad abdominal es de 25% o más. O sea, esto es 25% de esto. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? No, Bueno, índice de Tanaka. La etiología. Las hernias se decía clásicamente que son congénitas, ¿sí? Otros dicen que son adquiridas. Adquirida se refiere a que hay un factor desencadenante, por ejemplo, la tos, defecación, micción, paciente prostático. Y la causa, esto de ahora es multifactorial, esto es nuevito, ¿verdad? Hace 2 o 3 años. Hay una teoría unificada que hizo el doctor Ben David, que es anatómica, química, genética, ambiental y metabólica. Todos estos factores están presentes en la génesis de una hernia, ¿verdad? Y el esfuerzo físico es mucho menos importante de lo que se creía. O sea, no por hacer esfuerzo voy a tener más hernia, ¿sí? El punto fundamental es el fracaso de las fascias transversales para contener los elementos. La fascia transversal débil es lo que genera que yo tenga hernia. O sea, si yo congénitamente, o sea, mis padres ya tenían su fascia transversal débil, bueno, yo probablemente tenga mi fascia transversal débil. La parte genética. La parte química. La fascia transversalis tiene colágeno tipo 6. Dentro de ese colágeno, el elemento que le hace resistente es la hidroxiprolina. Este colágeno se va renovando día a día, ¿sí? Mes a mes, año a año. Mi colágeno de hoy no es el mismo colágeno de hace un año. Para que se regenere el colágeno, tengo que tener factores ambientales y factores metabólicos acorde a la regeneración. Por ejemplo, se sabe que un paciente que fuma mucho, no genera buen colágeno, no genera buena fascia transversal y por eso tiende a hacer más hernias, ¿sí? Hay una alteración molecular con déficit de hidroxiprolina y a eso se le dio el nombre de herniogenética. Factores de riesgo para desarrollar, esto pregunta el examen, ¿sí? El tabaco, lejos el tabaco está demostrado que es uno de los factores más importantes para desarrollar hernia. Hace que los tejidos estén menos oxigenados, hay menor recambio celular. Historia familiar de hernia, que el proceso vaginal presente, cierta enfermedad del colágeno, ¿sí? El aneurisma de aorta, ¿sí? Para que yo genere un aneurisma de aorta tengo que tener déficit en mi tejido conjuntivo. O sea, para que entiendan, no es que mi paciente que tiene aneurisma de aorta me voy a preocupar de su hernia. ¿Cuál es más importante? Obviamente el aneurisma. Es para que yo, cuando un paciente venga por una hernia, piense en que puede tener un aneurisma de aorta también y le pida una tomografía, ¿verdad? Un paciente que no debería tener hernia, estamos hablando. Ascitis, diálisis peritoneal y EPOC, que está en total relación con el tabaco nuevamente. Profe, te paso una consulta. ¿Sí? ¿Los pacientes que tienen escorbuto no tendrían riesgo de tener una hernia Sí, por el déficit y también hace... Ah, bueno. sí. Hay poco escorbuto ya ahora, ¿eh? En su época llegó a ser endémico. ¿Sí? Claro, profe, gracias. Bueno, las partes de una hernia, ¿verdad? Una hernia tiene un saco, que es esto, ¿sí? Peritoneo que sale. Y el saco tiene 4 elementos. Una boca, que es esta, ¿sí? El cuello del saco, estamos hablando de parte del saco.
el fondo, el cuerpo y el fondo, ¿sí? Del saco. El saco es uno de los elementos de la hernia, el otro es el anillo y luego por último el contenido, ¿sí? Cualquier víscera puede ser motivo de desplazamiento, o sea, un riñón, como le mostré en esa tomografía, puede ser motivo de estar herniada. Pero las vísceras que más movimiento tienen son las que más se van a herniar. Entonces, el epiplón, que es un órgano, es el que más está presente en las hernias, ¿sí? Y el anillo es una estructura fibrótica que constituye el sitio firme que impide la reducción, ¿sí? Es esto, acá está el anillo, ¿sí? Y genera, o sea, es el límite entre la cavidad abdominal y la cavidad sacular, y es lo que impide que se reduzca. Bueno, creo que dejamos hasta acá y quiero que lean cuadrilátero de Frouchot para la siguiente clase, ¿sí? Para que entiendan un poquitito más. Quisiera preguntarles también, jóvenes, si leyeron lo que les pedí de la clase anterior o dejamos nomás así. Decime, Rosita. ¿Se escucha, cierto? ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Lo poco que leí, o al menos por parte de Chile, hay una lista de chequeo, por ejemplo, que sí tiene que hacerse. Y cuando no se hace, está esto de como que hay una sanción como jurídica, monetaria. No vi si había, no encontré si había cárcel como tal, pero en la línea de Argentina sí había cárcel, dependiendo como de la consecuencia de la negligencia. Ujú. Eso sí leí. ¿Y vos qué pensás? O sea, como me digo, igual me daría como mucho temor que un error, ya sea, porque ellos clasificaban como el por desconocimiento, por negligencia e imperancia, creo que era, Impericia. impericia. Y uno de ellos era porque literalmente no sabías y hacías igual, que me parece que esa era negligencia, y era otro que hacía como sabiendo, una cosa así. No sé, pero hay como cosas como de conciencia, y como que uno dice, pucha, si no sabía, eh, como que perdí mi vida entera, pienso yo. Ujú. Eso a mí me pasa, porque uno gasta mucho tiempo en el estudio y en dedicarse a la carrera, y que por un error como que se te acaba el mundo, como que a mí me daría así como, oh, dolor en mi corazón. ¿Y vos crees que puede pasar? ¿Cómo? ¿Puede pasar? Yo creo que puede pasar. ¿Vos crees que pasa? Sí, sí. En cielo salían muchos casos de la parte jurídica y ética del oblito. Hay muchos casos, dicen, muchos casos, que se saben como los que no se saben, porque hay cosas que no se mencionan. Hay algunos que no se saben y hay algunos que están caminando por ahí, no vamos a ver, se van a morir de COVID, se van a morir de infarto y demás, ¿verdad? Es bastante frecuente, es mucho más frecuente de lo que se dice. Y ¿vos crees que hay que decirle al paciente o no? Yo creo que sí, porque una de las cosas que mencionaban era de que tú le estás haciendo un daño o puede provocar daño, porque está la posibilidad de daño. Cuando uno sabe que hay posibilidad de daño, tiene que evitar todo lo posible y en eso es darle a conocer que puede estar en riesgo de. Así que sí, yo quisiera saber si me dejaran algo adentro por error, quisiera saber. En Uruguay, como le dije la vez pasada, la legislación dice que yo tengo que informarle a 3 personas, ¿verdad? Al paciente, al director del hospital y al cirujano que dejó, ¿verdad? En Paraguay no hay nada legislado y ustedes saben que por bioética el principal punto de la bioética es la beneficencia, ¿verdad? Tenemos que beneficiarle al paciente. ¿Y en qué le beneficia saber? O sea, hay que sacar, ¿verdad? Hay que sacar la compensación, o la gasa, o lo que sea, el instrumental. ¿En qué le beneficia saber que se le va a sacar una gasa y no un tumor? Y el segundo
punto importante es el de la no maledicencia. O sea, no hay que causar daño. Y crea mucho daño cuando se comenta o se sabe, porque se pierde la confianza en los médicos y demás. Acá en Paraguay no hay nada legislado, no está nada previsto, no hay nada escrito, ¿sí? Y en otros países ustedes saben que existe un colegiado médico. Veo que mucha gente está abandonando la charla y está bien, no hay drama, ¿eh? Pero me parece que esto sí es importante, más allá de las hernias. Como les decía, existe un colegio médico. ¿Qué hace el colegio médico? Son médicos los que juzgan a sus pares. O sea, yo hago una histerectomía y corto un uréter sin querer, ¿verdad? Que puede pasar y pasa luego. ¿En qué contexto pasó eso? Y está mal que a nosotros nos juzguen abogados. A nosotros nos deben juzgar médicos. Es decir, si yo tenía que hacer una histerectomía de extrema urgencia porque el útero estaba sangrando y era de noche, ¿verdad? Y yo no tenía mucha luz en el centro de salud de, yo creo, no sé, por decirlo, ¿verdad? Y actué con lo que tenía, y actuando con lo poco que tenía, llego a cortar un uréter para salvarle la vida, entonces yo creo que no debería estar penado. Ahora, yo le operé a una persona en un hospital privado y le dije, te voy a sacar el útero porque tenés mioma. Y había sido su mioma, no era de resorte quirúrgico. O sea, los miomas ustedes saben que no se operan todos. Pero yo por querer cobrarle, le opero sin indicación. Y ahí corto encima otra vez el uréter. Bueno, yo creo que ahí sí debo ser penado. ¿Me entienden? Se debe juzgar el acto y las circunstancias del acto. ¿Me entienden? Y estos médicos deben decir, sí, el uréter en tal porción está muy pegado al útero y bueno, puede ser dañado durante una histerectomía, sobre todo si es de urgencia o si es un tumor muy grande. ¿Me entienden? ¿Me explico? Profe, Sí. y si el médico estaba muy cansado ya con un largo horario, vamos a decirle, y tiene que hacer una cirugía complicada y ahí sí que un error, ¿qué pasa? O no suelen luego darle hacia un cirujano que ya tuvo guardias o algo así. Bueno, según por decirte en España, sí, por decirte en España, uno tiene un seguro médico que te cubre en ciertas condiciones, pero si vos después de una guardia te vas a operar, ya el seguro no te cubre. ¿Entienden? O sea, si vos estás cansado porque estuviste de guardia, el seguro ya no te cubre. O si vos hiciste una cirugía en un lugar donde no tenía que hacerse, no te cubre. ¿Me entienden? ¿Alguna otra pregunta o opinión? Profe, eso que vos dijiste de contarle o no contarle, dice acá en internet, en una página del ministerio, que hay un derecho a la información, que el paciente tiene derecho a recibir información sobre su persona y a estar totalmente informado sobre su salud Sí, en todo momento. sí. Te voy a contar, una vez le dijimos a un señor, 80 años, que tenía cáncer. Sus 4 hijos vinieron como para pegarnos porque subió toda su presión, porque él no tenía que saber, que ellos tenían que saber primero y que ellos tenían que decidir si se le decía o no al señor que tenía cáncer. Pero acá también dice, profe, que se puede retener información frente al paciente cuando haya una buena razón para creer que esta representaría un serio peligro para su vida o su salud. Por ejemplo, que tenga una compresa ancha. Entonces eso no se le cuenta. No está nada legislado. ¿Entendés? No está nada legislado. No dice sí contar ni no contar. ¿No entiendes? Profe, ¿qué pasa si vos sabes, como médico, sabes que le puede hacer algo y eventualmente le pasa eso? No, vos tenés que sacar. Vos tenés que sacar eso. ¿Y cómo le sacas sin decirle qué es lo que le vas a quitar? Hay una imagen en tu tomografía que se ve algo y hay que entrar a sacar. Y una vez que saquemos, vamos a ver lo que es. Lo cual es cierto, ¿verdad? Y después de quitarle, sí le decís, profe, o no. Y depende, ¿ustedes qué harían? Ustedes con lo que tienen que decirme.
Profe, me pasa que como que se entrecruzan los dos principios de beneficencia y maleficencia y al mismo tiempo cómo uno discierne que debe o no debe el paciente saber, porque no todo paciente, por ejemplo, en el caso del adulto mayor, no siempre vienen acompañados a consulta o a revisión y uno tiene que como que informar igual. O sea, Yo creo que debe ser personalizado. O sea, si tengo más que nada una buena relación con el paciente, ¿verdad? Puedo yo decirlo, ¿verdad? Si el paciente no pregunta mucho qué tengo, qué no tengo adentro, bueno, hasta depende de cada paciente, ¿entienden? Depende de cada paciente. Profe, ¿Mm? y según tu experiencia, ¿ya viste casos así y cómo se manejaron? Sí, sí. Uno terminó en una demanda, feroz demanda, gigantesca demanda. Y ustedes saben que el médico lo que vende es confianza. Si yo, si un sanatorio sale que murió un paciente ahí por falta de oxígeno, nadie más se va en ese sanatorio, nadie más se va con ese médico si se le murió un paciente, ¿verdad? Más la enorme cantidad de dinero que se va, ¿sí? Hemos tenido varios casos donde el paciente llega, consulta y no, ya escuchó que el radiólogo que el ecografista dijo, entonces ya sabe, y lo único que quiere es que se le solucione. Otro paciente que se tiene alta sospecha, pero hasta tener en tu mano uno puede decirlo. Entonces se le opera y se le dice, bueno, vamos a sacar algo que está ahí. Y otro que pasó hace poco, que la tomografía parecía una compresa. Parecía una compresa. Les voy a mostrar después en la otra clase si quieren la tomografía. Y después se drenó eso. Había sido era pus. Y había sido era un cáncer de colon que se perforó. El cáncer de colon se perforó y estaba generando una imagen muy parecida a una compresa. En ese caso le dijimos a la señora, ojalá hubiera sido una compresa y no un cáncer, porque ahora tenemos un cáncer y tenemos que operar el cáncer. Yo creo que cada caso en particular debe ser individualizado de acuerdo al paciente, al manejo que tenemos y más que nada tratar de solucionar. Bueno, les dejo, jóvenes. Busquen Goyi Moreno, Iván Goyi Moreno, una linda historia. ¿Sí? Nos vemos. Doctor, Sí, decime. el PPT de la clase pasada puedes pasar, ¿no? Sí, no hay problema. Muchas gracias. Dale. Dale, gracias. Gracias,